Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A inicios de junio comenzó un receso legislativo, el cual, según analistas, llegó oportunamente, debido a que en el Congreso Nacional persistía la falta de consensos que paralizó durante semanas al hemiciclo, por lo que la Junta Directiva tuvo que maniobrar para lograr sesionar, aunque no se trataron temas de importancia, lamentan expertos. Según algunos sectores, los diputados se fueron de vacaciones con una mora legislativa mayor al 80%, dejando sin discutir una infinidad de proyectos que permanecen engavetados en la Secretaría del Poder Legislativo y que, de acuerdo a especialistas, seguirán ahí porque la situación entre los legisladores no cambia. Algunos expertos manifiestan que pese a que el país se enfrenta a una crisis energética y una escalada de violencia, los diputados no decidieron interrumpir su descanso. Asimismo, lamentan que este lapso de tiempo, en vez de aprovecharlo para alcanzar consensos y regresar en armonía a las sesiones, prefirieron desperdiciarlo y se dedicaron a seguir confrontándose y culpándose por los problemas de Honduras. El desorden legislativo que tienen es lo que hace que sea improductivo. Este, por mucho, en muchas décadas, es el Congreso Nacional más improductivo, aseveró el diputado nacionalista Nelson Márquez. La sociedad civil menciona que si se analiza el comportamiento del Congreso Nacional, pareciera ser que es una oficina de tramitación. Son muy pocos y poco relevantes los proyectos que han surgido en el seno del legislativo, y los que han acaparado las grandes atenciones son justamente aquellos que son enviados desde el Ejecutivo, dijo el director de la ASJ, Carlos Hernández. Entre tanto, diputados de Libre expresan que la medición de un Congreso no es por la cantidad de decretos, sino por la calidad de proyectos de ley. Expertos apuntan que el Congreso Nacional volverá a sesionar con la falta de consensos y los proyectos como la Ley de Justicia Tributaria, la ratificación para que Honduras ingrese al Banco de Desarrollo de América Latina, entre otros temas trascendentales para el país, seguirán estancados. Asimismo, los especialistas no descartan que de mantenerse esta división en el Poder Legislativo, también se vería afectada la elección del fiscal general y fiscal general adjunto, tema en el que las diferentes bancadas ya fijaron su postura. Libertad y Refundación asegura que solo están a la espera de que llegue la lista de los 5 postulantes que entregue la Junta Proponente y comenzar de esa manera buscar el apoyo. Entre tanto, el Partido Nacional asevera que solo dará su voto al candidato más independiente y mejor evaluado, por lo que congresistas consideran que todo se tratará de una negociación y no de imponer, pero desde el PSH advierten que ya no hay nada que discutir porque la elección del fiscal general y adjunto está negociada y sería el único consenso concretado en el Congreso Nacional. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Voy a hablar del Congreso Nacional. Hoy es jueves 29 de junio, van a regresar de vacaciones los diputados, van a haber consensos, tantos temas. Voy a hablar con 4 distinguidos parlamentarios para que nos oriente qué va a pasar en este Congreso polémico que tenemos en el país. Voy a saludar a la diputada vicepresidenta del Congreso Nacional de la República, la abogada Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras, es diputada por el departamento de Cortés. Fátima, buenos días. Buenos días, Raúl. Un muy buen día al pueblo hondureño. Un gusto estar con ustedes esta mañana aquí en Canal 11 en el programa La Entrevista. Realmente un placer poder compartir este espacio con usted y con mis compañeros panelistas. Muchas gracias. El doctor Yavés Avillón es diputado en el Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación por el departamento de Comayagua. Doctor. Muchas gracias, Raúl. Siempre es un gusto estar en su tan visto y gustado programa. Saludar a la compañera y amiga Fátima Mena, una diputada muy beligerante de nuestro Congreso Nacional, y al compañero Jorgito Zelaya, que también tengo una buena estima y un aprecio porque es uno de los diputados beligerantes y constructivos que tiene la bancada del Partido Nacional.
Gracias. El abogado Ramón Barrios es diputado en el Congreso Nacional, es abogado de profesión, es catedrático universitario y es diputado de Libertad y Refundación, diputado del Departamento de Cortés. Buenos días. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias por estar, y yo siempre me honro de estar en su programa, en la entrevista, y honradísimo también de alternar esta mañana, de conversar sobre el Congreso Nacional con mi paisana de aquí de San Pedro Sula, la vicepresidenta Fátima Mena, pero también honrado de que están en los estudios mis compañeros, el doctor Yavés Avillón, a quien aprecio mucho, y a mi compañero ahora también de Comisión de Ley de Justicia Tributaria, que cada vez que lo conozco más y compartimos más, lo aprecio mucho más y reconozco su valía, el compañero Jorge Zelaya. Buenos días. Buenos días, aquí está don Jorge Zelaya también, que ha tomado a bien, es diputado por el departamento de Francisco Morazán, es colega mío, es periodista de profesión y también es precandidato del Partido Nacional de Honduras. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, José Raúl, por la invitación. Siempre es un honor, un privilegio estar aquí y más aún acompañado por diputadas y diputados, por supuesto que son de otro partido, pero que me ha agradado, por ejemplo, en la introducción cuando el doctor dijo el compañero. Y esos somos compañeros amigos. Cuando digo esto es porque a veces decían en el Congreso compañeros y decían otros diputados o diputadas de Libre. No. Somos compañeros solo los de Libre. Pero no, por eso le digo, me agradó. Gracias, doctor, por la introducción. Gracias a la abogada Fátima Mena, al doctor Barrios, que como él mismo le ha indicado, estamos en la Comisión de Reformas a la Ley Tributaria. Y siento, José Raúl, que el propósito al final debe ser siempre Honduras, el país, y hacer todos los esfuerzos que vayan encaminados a mejorar la calidad de vida del ser humano. Y después va a venir tiempo de campaña, en donde cada quien va a agarrar su rumbo y tratar de ofrecerle al electorado la posibilidad de que voten por el que quieran, voten por quienes les ha ofrecido y ha hecho en la realidad las mejores acciones para que ustedes estén en mejores condiciones de vida. Eso es al final lo que cuenta. Honduras es de todos y la vamos a sacar adelante el día que nos comprometamos todos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que eso sea posible. De lo contrario, va a ser imposible. Por eso en lo personal resentimos algunas veces cuando hay gente que dice, no, Jorge no parece que fuera nacionalista, Jorge parece que fuera de Libre, Jorge parece que fuera liberal, que fuera de otro partido. No, yo soy nacionalista, muy orgullosamente, pero antes que nacionalista, soy un hondureño preocupado de fondo por la difícil situación que está atravesando la mayoría del pueblo hondureño. Muchas gracias, José Raúl, por la invitación y una vez más a nuestros compañeros, al doctor, al abogado y a la abogada Mena. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Sí, vamos a hacer un diálogo aquí, los cinco. Se retiraron divididos, liberales con los de Libre, Partido Nacional, Partido Salvador de Honduras. El Partido Salvador de Honduras, el presidente del Congreso, el señor Luis Redondo, es del Partido Salvador de Honduras, pero tampoco está en buenas migas con los diputados del Partido Salvador de Honduras. Abogado, Fátima, ¿qué va a pasar al volver? ¿Va a seguir la división entre las bancadas? Bueno, las mismas bancadas están divididas. Hay un grupo de liberales, hay dos grupos en el Partido Liberal. En el Partido Nacional hay dos grupos también. En Libre hay dos grupos. Y en el Partido Salvador de Honduras, los diputados no están de acuerdo con el presidente del Congreso. Diputada Fátima, su visión de lo que viene. Bueno, creo que es sumamente importante poder garantizar que dentro del Congreso Nacional podamos tener diálogo político multipartidario, donde todos y todas tengamos la capacidad de escucharnos y la construcción de una agenda común, una agenda que garantice que podamos avanzar en aquellos temas que estamos de acuerdo. Si bien es cierto, cuando nos retiramos del Congreso, pues yo creo que una de las grandes deudas que quedó fue justamente la derogación de los diversos pactos de impunidad. Pues yo le puedo garantizar, y aquí está el abogado Barrios, aquí están compañeros de comisión, Jorge, con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar, de que estamos de acuerdo de que tienen que eliminarse todos aquellos decretos que puedan ser obstáculos
para una efectiva lucha contra la impunidad y la corrupción y que podamos avanzar hacia sentar un ambiente habilitante para la pronta instalación de una CICI. Pero también en el marco de este receso, pues inició una dinámica sobre el tema del problema energético, sobre la necesidad de poder revisar la política de seguridad. Yo creo que todos podemos coincidir de que son temas de interés colectivo que deben de abordarse, obviamente desde la perspectiva legislativa. Pero para eso necesitamos realmente tener la capacidad de diálogo y de escucha de los diferentes sectores que lastimosamente hasta este momento pues nos ha costado por lo menos desde el Partido Salvador de Honduras. Sentimos que somos bien recibidos y acogidos en los espacios de algunas de las comisiones, por ejemplo. Particularmente pues yo estoy con la Comisión Anticorrupción, en la Comisión de Ética y Transparencia y pues no tengo en la Comisión de Equidad de Género. Pero una vez pues necesitamos construir algunos acuerdos y consensos políticos para algunos temas puntuales, pues yo creo que definitivamente pues existe una oportunidad de mejora para que podamos realmente ver esa visión de los diferentes sectores y poder priorizar esos temas que son de interés para todos y para todas. Sí, doctor Sabio. Bueno, sí, Raúl. Bueno, saludos también al abogado Ramón Barrios. No sabía que iba a estar acá. Un gusto, compañero. Mi aprecio siempre. Bueno, no hay que desconocer que el Congreso Nacional sí ha tenido dificultades, no solo por la conformación del Congreso Nacional, somos 50 de Libre, 44 del Partido Nacional, 22 liberales, tengo entendido, 10 del PSH y los otros de otras bancadas minoritarias. Esa conformación ha complicado pues poder avanzar y hacer los consensos necesarios de las fuerzas políticas. Siento que el diálogo es lo principal que nosotros como herramienta, como políticos, no hemos agotado. A veces queremos imponer en base a fuerza y eso no es correcto, porque nunca la fuerza se ha impuesto muchas veces al diálogo. Nos ha faltado, hay que saber de que no se ha hecho un proceso de construcción. No hay que desconocer que en el afán de ese proceso de construcción, algunos podrán tener la razón, otros no, pero el abordaje que se hace a lo interno de cada bancada, a lo interno de cada partido político, creo yo que no han sido los mejores emisarios que han mandado a hacer los procesos de construcción. Y le voy a poner un ejemplo. Ya para derogar esos pactos de impunidad estábamos listos. Hay 3 pactos de impunidad que nos ha atrasado mucho, incluso son requisitos que la Organización de las Naciones Unidas, dentro de los tantos que hay, para que venga la CICI. Esos pactos de impunidad ya estaban pactados con el Partido Liberal y ya teníamos más de 65 votos, pero afortunadamente declaraciones inoportunas que solo se tuvieron que ver limitado a aspectos técnicos de un funcionario de nuestro gobierno hizo que el Partido Liberal se molestara y se cometió el grave error de no ratificar el acta cuando en el momento oportuno, porque si hubiéramos ratificado el acta, incluso la adhesión al Banco Latinoamericano hubiera sido posible, pero se le dio participación al compañero del azar y eso molestó a los diputados y eso nos tiene el problema de que no nos adherimos al CAF y que esos 3 pactos de impunidad, que es un mandato no solo de las Naciones Unidas, sino que nosotros como Comisión Anticorrupción, ahí está de testigo Fátima, pues hemos trabajado arduamente. Fátima presidía en ese momento la comisión y no hemos podido derogar y eso nos tiene con una enorme deuda ante el pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque ahí el pueblo nos dice que somos los 128 propietarios y los 128 suplentes que hemos sido incapaces, y yo creo que tienen la razón, de poder llegar a derogar y tener los consensos de estos pactos de impunidad. Creo que es una valiosa oportunidad que tenemos los diputados y diputadas de este receso. Espero que algunos hayan
pensado que no es ofendiendo, tal vez, si bien es cierto, sabemos las verdades, porque aquí en un país conocemos quiénes han sido los responsables, pero son institutos políticos, no son en conglomerado. Yo por eso aquí tengo a Jorgito Zelaya, yo no puedo estar juzgándolo a él, porque él es diputado ahorita del Congreso Nacional, y en el malestar de que generamos con algunos diputados que vienen llegando, que quieren hacer las cosas bien, se molestan por ese discurso incendiario que muchas veces tenemos, y eso yo se lo digo con todo respeto a algunos compañeros de mi bancada. Eso está bien para cuando estemos tierra adentro en nuestras comunidades, o para que de repente los miren las cámaras de televisión, pero en ciertos temas trascendentales del país tenemos que construir, porque algunos roban cámara y piensan que están en un momento de conseguir votos afuera y no conseguir votos en el Congreso Nacional, que es ahí donde debemos de conseguirlos para que estas leyes tan importantes para el bien del país puedan avanzar. Sí, antes de darle la palabra al abogado Barrios, voy a decir algo. Es cierto lo que dice el doctor Savillón. Algunos diputados tiran unos grandes discursos creyendo que los medios están transmitiendo y nadie está transmitiendo. Solo el canal del Congreso, para que sepan y estén avisados. Abogado Barrios, sus consideraciones. Sí, muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es que hay que tener en cuenta la conformación de este Congreso Nacional con respecto a congresos nacionales anteriores. Congreso Nacional, afortunadamente yo siempre digo, pues hoy no tiene la mayoría simple un solo partido. Hay que reconocer que esa, digamos, es una diferencia con respecto a los congresos nacionales anteriores. Doctor Savillón ya estableció, digamos, los números en que andamos. Nosotros somos 50 en el Partido Libertad y Refundación. Los compañeros del Partido Nacional son 43 o 44. Los compañeros del Partido Liberal son 22 y las dos facciones minoritarias tienen una representación cada uno. Entonces, llegar, digamos, a consensos con esas cuantificaciones que tiene cada partido es mucho más difícil con respecto, si lo queremos comparar, con el Congreso Nacional anterior, donde el Partido Nacional pues tenía alrededor de 60 diputados y eso le salía, digamos, las cuentas mucho más fáciles de lograr 5 votos para tener una mayoría simple y llegar a mayores consensos o tomar decisiones unilaterales. La conformación de este Congreso es totalmente distinta, es bastante democrático, es un corte transversal de la sociedad hondureña en este momento, es decir, refleja, digamos, la participación política en términos de representación de cómo está la sociedad hondureña en estos momentos. Pero yo siento que más allá de lo que aparece en la televisión, en las declaraciones, tenemos más convergencias que divergencias. Y voy a poner igualmente yo un ejemplo, el pacto de impunidad. Nosotros ya hay un dictamen al respecto, ya nos habíamos puesto de acuerdo. Creo que en esa comisión estaba también la compañera Fátima Mena, cuando nos pusimos de acuerdo, es decir, estábamos todos los representantes de los partidos políticos ahí en esa comisión, y ya ese dictamen de los pactos de impunidad para derogarlos, que es muy importante, no solamente para la traída de la CICI, que sin embargo representa una condición sine qua non, pero para mandar un mensaje a la población y a la sociedad hondureña de que este Congreso sí está de frente en contra de la corrupción en Honduras. Eso ya está listo. Eso fue una cuestión, alguna ligereza de forma, lo que impidió que pudiésemos derogar en una sesión del Congreso ese pacto de impunidad. Igualmente, la adhesión del Banco del Sur, es decir, no lo hicimos por digamos, un lapsus que hubo de no ratificar el acta inmediatamente y hoy nos tienen trampado como que si la ratificación del acta fuera una cuestión sustantiva cuando no lo es, porque es una cuestión de forma. Así que me parece que después de estas vacaciones, yo creo que reconociendo que tenemos más convergencias que divergencias, Raúl y compañeros y compañeras, creo que el Congreso Nacional
debe de enviar, sobre todo porque creo que estamos viviendo momentos difíciles de crisis y creo que el Congreso Nacional debe mandar un mensaje de madurez política, más allá de los discursos incendiarios que algunos compañeros o compañeras puedan tener o de algunos enfrentamientos que en realidad son más enfrentamientos políticos que sustantivos sobre lo que discutimos en el Congreso Nacional. Creo que el Congreso este segundo semestre debe enviar un mensaje de madurez y circunscribirnos a tocar temas torales, sustantivos, y ya dejar esos temas superfluos, ¿verdad? Para que el Congreso Nacional comience a elevar esa percepción positiva de prestigio de lo que debe ser un Congreso Nacional de la República. Sí. Jorge, tus consideraciones. Bueno, José Raúl, mira, yo siento que ha faltado liderazgo y diálogo por parte del presidente del Congreso, quien ejerce las funciones de presidente del Congreso Nacional. Yo recuerdo, fui diputado suplente en el gobierno del doctor Reina, era presidente del Congreso el ingeniero Carlos Flores. Periódicamente conversaba, y no solo con la bancada de su partido, sino que con la bancada de oposición. Luego en el gobierno del presidente Flores, era presidente del Congreso el profesor Rafael Pineda Ponce, en paz descanse, e igual hacía lo mismo, dialogaba. Yo, como les digo, era diputado suplente. En el gobierno del presidente Maduro, con el presidente Porfirio Lobo Sosa del Congreso Nacional, diálogo abierto en forma permanente. Ese es, en mi concepto, un grave problema que está enfrentando el actual Congreso, que lo digo con todo respeto, pero que el ingeniero Redondo le hace falta muchísimo eso. En mi concepto, no sé de fondo, porque yo no había tenido la oportunidad de tratarlo, pero me parece que no refleja incluso en su manera de ser esa confianza. Y aquí no estamos hablando de intereses personales, porque nadie, por lo menos, y lo voy a hablar en este caso por mi persona, estoy pidiendo o he pedido a esta altura, ni tampoco lo haré, ningún tipo de beneficio que vaya más allá de lo que es mi salario. Y así lo hemos dejado entrever. Ya te iba a preguntar que si es que querés hablar con él. No, en lo absoluto, pero con toda sinceridad, para nada, no, para nada. Y lo digo, o sea, no con mira, con Barrio, mira, el abogado Barrio se sonrió. No, sí. Pero... y mira José Raúl, el abogado sabe, por ejemplo, en la comisión yo les he dicho... Pero es que la chamba mía aquí es preguntar también. No, igual la mía es contestar, o sea, y estamos claros, pero le digo, yo no tengo ningún interés en lo personal, pero sí tengo interés en que temas de país se traten con el presidente del Congreso. Es decir, es un presidente... Bueno, y aquí voy a utilizar para seguir a tono, como dicen, con lo del partido, junta directiva ilegal, y si es ilegal por la forma en cómo se escogió, con 44 diputados, pero ese es otro tema. Una junta directiva ilegal con la cual hemos venido operando y seguimos operando, y de repente va a terminar todo el periodo y vamos a seguir diciéndoles ilegales, pero cobramos con esta junta directiva ilegal, se hacen las cosas con esta junta directiva ilegal, y entonces es junta directiva al final. Y lo que la gente quiere es que se le resuelvan los problemas. Por eso es que en temas de país tenemos que involucrarnos todos. ¿Cómo no nos va a dar pesar en este momento que hay muchísima gente que no encienden el fogón en el interior del país porque no tienen nada que comer? Incluso aquí en la zona central, en las principales ciudades. La inseguridad, que es tremenda. Ahí es donde lo que apuntaba creo que era la abogada Mena cuando decía el problema en este instante energético. Yo estoy también en la Comisión de Energía y yo estoy preocupado por lo que está sucediendo con los apagones frecuentes, los problemas en la zona norte, en todo el país ya. Entonces, esas son las cosas, la inversión. ¿Quién va a querer venir a invertir en un país con el grado de inseguridad que estamos enfrentando, las masacres que se dan en los centros penales, en las vías públicas, las extorsiones que siguen cerrando muchos restaurantes, y cuántas cosas, pulperías que están asaltando todavía? Entonces, eso es lo que debería de preocuparnos. Entonces, como parlamentarios, como representantes, entre comillas, del pueblo, debemos de estar involucrados, pero con un liderazgo, con alguien que tome, como dicen, el control del asunto y diga, bueno, esta es la ruta que vamos a llevar. Va a haber un acompañamiento al Ejecutivo que tiene que hacer, si ha sido siempre. Así es y así va a seguir siendo, que hay un liderazgo probado de quien gana un proceso de elecciones generales, en este caso en el país, la presidenta, pero que, Raúl, compañeros y abogadas, yo creo que, insisto, en temas de país, aquí deberíamos despojarnos de cuestiones de partidos, ayudar en lo que sea posible ayudar y exigirles
porque cuando escuchamos, yo creo que los dos compañeros de Libre y la abogada Mena, que es de PCH, no me va a dejar mentir, cuando es de respaldar y apoyar políticas en donde se tenga y se percibe que el beneficio es para el pueblo hondureño, ahí vamos a estar nosotros. Cuando digo nosotros, también hablo, José Raúl, por mi voto, por mi acompañamiento. Es decir, porque yo no puedo hablar por la bancada, porque yo no soy el jefe de bancada número 1, no estoy ni siquiera en la directiva de la bancada, pero sí hay algunas compañeras y compañeros que manejan también un criterio muy similar. Doctor, se lo digo con toda sinceridad, en que el país no lo podemos perder de la forma en cómo lo estamos perdiendo. Y si vamos a estar solo echándole la culpa a los gobiernos anteriores, y es que es narcodictadura, yo no digo que no hubo excesos incluso en alguna toma de decisiones, pero ya eso es el pasado. Resolvamos el presente y miremos hacia el futuro. ¿Qué esperan de la Junta Directiva del Congreso? No, yo esperaría, así se lo digo, que haya diálogo. Y yo le insisto, no para que nos dé canonjía, ese es otro detalle, no para que vengan y que subsidios y que tal cosa, porque el diputado es electo para legislar. Y ese es mi punto de vista. Por eso yo no agarro piñatas ni para el Día del Niño, no agarro canastas para el Día de la Madre, no agarro esos bonos que han dado, no agarro nada, porque los diputados somos electos para legislar. Eso es tan sencillo, ese es mi punto de vista. Yo respeto la opinión de cualquier otro compañero o compañera, pero esa es mi posición y así me mantengo y así le pido a Dios que me permita mantenerme con doña Belinda Pavón, que es mi compañera de fórmula diputada, y quienes podrían estar de acuerdo también conmigo, que yo sé que una muy buena parte de compañeros no lo están, del Partido Nacional, pero José Raúl, y cada quien es dueño de su... y tiene que responderle la ciudadanía. Miren, así como está viviendo el pueblo hondureño, con la crisis económica que estamos enfrentando, la falta de empleo, no nos podemos dar el lujo, y se lo digo, compañeros, doctor, abogado y abogada, con todo respeto, el desprestigio en que hemos caído los diputados, con el señalamiento que nos hacen. Hombre, la gente tiene razón a veces, honestamente se lo digo. Trabajamos poco, cuando digo trabajamos poco, porque con todo respeto son muy pocos los diputados que trabajan, muy pocos los diputados. ¿Y los que están aquí todos trabajan? ¿Cómo? Sí. Y mire, y no solo por porque las comisiones están... No, exacto, a eso me refiero. No, mire, están en comisiones delicadas. Los 3 diputados, los 2 de Libre y el diputado del PAC, trabajan muchísimo. Pero y se lo digo no por querer quedar bien con ellos, sino porque esa es una realidad. Si no, yo muy fácilmente o me quedo callado o no hubiese tocado este tema, pero eso es lo que deberíamos de hacer. Muchos diputados, muchas diputadas no cumplen con su responsabilidad para la cual fuimos electos. Entonces, ahí es cuando viene la gente. Decir diputado es mala palabra en el país, honestamente. Así es. Y ese calificativo no se lo merecen todos los diputados, no se lo merecen todas las diputadas. Pero entonces, un liderazgo, insisto, con todo respeto, yo le digo al ingeniero Redondo, tiene que asumir un papel mucho más protagónico y llamarme. Fíjese que en año y medio, nosotros como bancada, nunca nos hemos reunido con el ingeniero, nunca nos ha convocado, nunca. Yo conversé, yo me imagino que es que él pensó, voy a tener a Jorge de lado, me imagino. Recién comenzando el año pasado, en febrero, si habíamos tenido como una semana de sesiones. Me llamó, yo fui, tuve como cerca de 2 horas. Recuerdo que ahí llegó la abogada Mena, era un viernes, la abogada Fátima Mena, es decir, llegó pues porque es vicepresidenta y yo conversé, pero alrededor de temas de país, apoyarlos en algunas cosas que sean de país. Pero yo soy diputado nacionalista, y yo represento al Partido Nacional. Sin embargo, algunas acciones de nuestro partido, de algunos líderes... ¿Cuánto fue eso? Yo no las... Estoy hablando a finales de febrero del año pasado. ¿Y los compañeros nacionalistas te preguntaron si te andabas arreglando con él? Es que ellos yo creo que se están dando cuenta por lo que estoy diciendo ahorita. Pero ¿por qué no tengo que andarles contando? Es decir, que me llamó el presidente del Congreso porque hay gente que dice, de seguro antes queriendo arreglar. No, mire... Yo tengo 61 años, y yo tengo ya 5 nietos, yo quiero vivir mi vida, mis últimos años, tranquilo. Pues cuando digo tranquilo es que los que Dios nos dé con mi esposa, y no sé, bueno, será que es cuestión de que cada quien va. Yo vengo del interior del país, Dios nos ha dado demasiado, Raúl, si nosotros nos conocemos, cuando éramos cronistas deportivos, entonces más bien uno, Dios, Señor, y cuando me subo al carro, Señor, pues muchas bendiciones, y si podemos hacer algo por el país, los 5 que estamos aquí, los 4 entrevistados, y tu persona, hay que hacerlo.
como decía el otro día un colega de la misma generación de nosotros, miren, el país requiere el esfuerzo y el concurso de todo, Raúl. Si no, el país lo vamos a perder. Si es que no, para eso no necesita haber estudiado en Harvard uno para darse cuenta que la gente se está muriendo de hambre, para darse cuenta que no hay empleo. Pero si nosotros, en vez de tratar de solucionar los problemas que estamos enfrentando, nos seguimos peleando, como yo les digo, va a ser peor la cosa, porque entonces el país más bien va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ok, ¿qué tal si gana? Bueno, el Partido Liberal, pues para que no haya el Partido Nacional en la que viene. Y ese Partido Nacional, me voy a vengar de los de Libre. A los cachurecos ya los vamos no vamos a sacar el país adelante así. Y dije el Partido Liberal, pero puede ser PCH, puede ser un partido emergente con un candidato. Para que el país salga adelante, tenemos que unirnos todos, Raúl, no solo un partido. Yo espero espero ganar la interna y ganar las elecciones generales. Así se lo digo, y no es una campaña que venga a hacer política, pero espero que cuando eso ocurra, llamar a todos los sectores y decirles, por eso, mira, a mí me dicen, Jorge, ¿y por qué te apoya el presidente Lobo? Porque es un hombre conciliador. Y yo quiero y me gusta que me esté apoyando, porque me va a servir para cuando yo quiera conversar con los sectores sociales y tratar de llegar a acuerdos que nos ayuden a gobernar con tranquilidad. Pero si seguimos peleando, aquí va a ser imposible que salgamos adelante. Diputada Mena, hay esos acuerdos, incluyendo en la Junta Directiva. Yo sé que usted trabaja mucho en el Congreso, pero usted misma tiene ya buena plática, buena relación de nuevo. Estoy hablando en el tema político, no en lo personal, con el señor Luis Redondo, que es el presidente del Congreso. Bueno, yo creo que parte definitivamente de las oportunidades de mejora que hay es la necesidad de poder operativizar espacios donde se dan los diálogos políticos, tanto los espacios de junta directiva, las reuniones de junta directiva con jefes de bancada, las reuniones a donde pueden llegar los representantes y presidentes de las comisiones del Congreso Nacional para poder construir la agenda legislativa. Yo creo que uno de las grandes barreras que históricamente hemos tenido para pues que la democracia multipartidaria no funcione, ya desde el año 2014 ya la democracia hondureña no es una democracia bipartidista, es una democracia multipartidaria, una democracia donde de hecho, por ejemplo, el 2014-2018 fue un periodo legislativo como muy parecido, a donde ninguna fuerza política tenía una mayoría suficiente, como señalaba el doctor Chávez Avillón, para poder construir los acuerdos y consensos. Realmente es un Congreso, un Congreso dividido, con una distribución de fuerzas a donde se necesita y estamos obligados a generar diálogos políticos francos, sinceros, con mucho debate de altura, con mucha humildad, para poder entender que hay diferentes posiciones de los diferentes partidos, de los diferentes sectores. Pero la ley orgánica del Congreso, Raúl, no es una ley que responde a esa democracia multipartidaria. Es una ley que más bien fue diseñada justamente para ser una herramienta de control político por parte de quien en ese momento presida o dirija el Congreso Nacional. Y ni siquiera es una ley. A mí me causa gracia cuando muchas veces hablamos de la Junta Directiva, pues yo les invito a los compañeros que leamos bien cuáles son las atribuciones y facultades que tiene la Junta Directiva, y les puedo decir que desafortunadamente realmente no hay mayores atribuciones o facultades, están estas concentradas en la figura del presidente y de los secretarios. Y después realmente el resto de las figuras actúan por delegación, es decir, si no se le delega una tarea, una responsabilidad, realmente no hay. Y la mayoría en la toma de decisiones, como es, por ejemplo, la construcción de la agenda legislativa, pues tampoco tienen mayor participación o hay un mecanismo que obligue o que sea coercitivo para que ni resto de los miembros de la Junta Directiva, ni los jefes de bancada, pues puedan
incidir con mayor fuerza en la construcción de esa agenda. Entonces, por eso aquí podemos, yo tengo, como usted conoce, una amistad, una relación con Luis Redondo desde hace mucho tiempo. Pero como dice mi mamá, amor no quita conocimiento. Y yo estoy consciente de que creo que un legado que debe dejar este Congreso Nacional, una ley orgánica que nosotros y nosotras particularmente la cuestionamos, y yo la sigo cuestionando el día de hoy. Necesitamos una ley orgánica nueva que, por ejemplo, ya le hablé, Raúl, un poco de los problemas que hay a nivel de la construcción de la agenda legislativa, que únicamente tiene peso o tiene forma de establecerla el presidente del Congreso Nacional y los secretarios. Pero ahora hablemos también de qué pasa en el Congreso con las comisiones. Las comisiones, desafortunadamente, pues no tienen aquí las comisiones que trabajan y avanzan son las comisiones que los diputados, especialmente quien las preside y los diputados miembros, tienen la voluntad de sacar adelante estas comisiones. Pero las comisiones realmente están bastante debilitadas porque las comisiones en su gran mayoría no cuentan con el personal técnico, por lo menos de forma permanente. Las comisiones no tienen un plazo que les obligue a transmisiones, no tienen en este caso muchas veces espacios físicos adecuados para poder reunirnos, no cuentan con una secretaría técnica que lleve realmente un control. Y hay algunas que la hacemos, por ejemplo, tengo la oportunidad de compartir espacios con el abogado Barrios y con Yahvé en la Comisión Anticorrupción, y nosotros pues tenemos la voluntad, hemos apoyado pues crearle instituciones. Eso depende mucho del liderazgo y también el apoyo que pueda tener el presidente en su momento. Yo sé, por ejemplo, que los diputados, pues también hay algunos que están en muchas comisiones, y hay otros pues que son muy puntuales y atienden, y hay otros realmente que no hay un mecanismo de control de esa asistencia. Entonces yo sí creo de que el Congreso Nacional necesita iniciar un proceso, y se lo he planteado en reiteradas ocasiones al presidente del Congreso, lo he dicho ante el Pleno y lo seguiré diciendo. Creo que el Congreso necesita nombrar una comisión para que trabaje en la nueva ley orgánica del Congreso Nacional, una ley que responda a una democracia multipartidaria, un Congreso que responda a un Congreso que sea un espacio realmente abierto, que garantice mecanismos de participación ciudadana, que obligue a mecanismos de rendición de cuentas, y que también facilite la integración y participación activa de todos los diputados y diputadas del Congreso Nacional, especialmente los diputados propietarios. Por ejemplo, en el caso del Partido Salvador de Honduras, nosotros tenemos mayor participación de diputados suplentes en algunas comisiones que los mismos diputados propietarios, que fueron pues realmente la cara visible y por quienes la gente votó. Entonces necesitamos el respeto y el empoderamiento de las figuras dentro de las diferentes bancadas, que puedan pues tomar sus decisiones, acreditar sus representaciones, obviamente haciendo el análisis, el balance de pues que todas las voces del Congreso Nacional pues sean escuchadas. Yo creo que esta podría, y estoy casi segura, que mientras no cambiemos las reglas del juego del Congreso Nacional a través de una ley orgánica que realmente responda a una democracia progresista, de avanzada, multipartidaria, pues realmente creo que vamos a seguir repitiendo los mismos problemas del pasado, pues que muchos de ellos los estamos viviendo hoy en este Congreso. Sí. ¿Y Libre va a lograr esos consensos? Bueno, es ahí donde nosotros estamos en proceso de construcción. Mire, yo estaba leyendo el título con enorme mora legislativa y es cierto, no hay que
desconocer esa realidad. No andamos tan perdidos. No, andan, dieron en el clavo, como dicen popularmente. Mire, ha habido problemas desde el inicio de la conformación del Congreso y eso no hay que desconocerlo. La situación es que no hemos podido realmente transmitir el mensaje de un Congreso en el cual debe primar el diálogo. Y muchas veces, y hay que reconocerlo, los que presidimos comisiones a veces, y hay que hacer autocrítica, y eso lo digo a todos los que están presidiendo comisiones, no han podido a veces transmitir el mensaje de cosas muy importantes que se están discutiendo en lo interno de las comisiones, socializarlo no solo con la bancada de nuestro partido, sino que con las demás bancadas. Ese es un punto, porque me recuerdo que había mucha desinformación para el Pacto de Impunidad 93-2021, que es la ley de lavado de activos y la ley contra el financiamiento del terrorismo. Entonces, muchos diputados desconocían todo el alcance de derogar ese pacto de impunidad que lastimosamente se hizo en el Congreso Nacional pasado. Entonces, a veces esa falta de información hace que los consensos cuesten más y cuando se discute en el Pleno, tienen desconocimiento de la importancia de esa ley y a veces se oponen solo porque los que dirigen las bancadas les afecta a veces esos pactos de impunidad que ya nos conocemos. ¿Quiénes son? Entonces ahí es cuando tiran la línea partidaria y dicen no, eso cuidadito porque eso más bien va a traer en vez de beneficio, más bien va a perjudicar al país. Y es ahí donde por desconocimiento muchos diputados acuerpan eso. Y es ahí donde nos miramos mal, porque el diputado debe entender que si bien es cierto, salimos por un instituto político, pero tenemos una responsabilidad primero con el país. Y lo otro es que lastimosamente, y lo voy a decir a lo interno de nuestra bancada, no se han sabido socializar mucho de los proyectos de decreto y no ha habido un proceso, un diálogo franco, sincero, y ha traído a veces malestar en algunos diputados de nuestra bancada la forma, y no lo digo en el Congreso Nacional, sino que la forma como han sido tratados algunos de nuestros compañeros con algunos ministros de nuestro gobierno. Creo que no entender, los ministros están en sus actividades, pero no entienden el conflicto que nosotros tenemos en el Congreso Nacional y que no entiende que si no tenemos una bancada unida en un objetivo en común de sacar este país adelante, eso trae mucho malestar a lo interno también de nuestra bancada por la forma como son tratados por algunos ministros. Y esa fracción y esa fractura lastimosamente no se ha superado. Y creo que ahorita es una buena oportunidad para que nuestro coordinador, el presidente Zelaya, pues agarre la batuta y realmente trate de unir esos dos pedazos que hay de nuestra bancada y hablar con los ministros del Ejecutivo, porque no es, mire, si algo nos caracteriza los diputados de Libertad y Refundación, que estamos acostumbrados a las presiones, venimos de 12 años de lucha y realmente hemos sido muy beligerantes, hemos sido aguantadores, y no es con amenazas, no es realmente con ponerlos en congelador a ciertos grupos de diputados que se va a lograr. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que llegar al consenso porque la responsabilidad histórica que tenemos ahorita de nuestra presidenta es el gobierno de ella. Nadie van a decir los diputados de Libertad y de Refundación, van a hablar del gobierno de la presidenta Xiomara. Y queremos resolver problemas estructurales que la solución pasa por el Congreso Nacional. Y si no entendemos esa dinámica, si algunos ministros no entienden esa dinámica, que ocupamos, que algunos dicen, no, si solo son 1, 2 diputados, 3, 4, 10, 15, no sé, de que realmente están molestos, con un solo diputado de nuestra bancada que no esté de acuerdo, realmente nos traen problemas por la conformación del Congreso Nacional. Y nosotros tenemos que construir una agenda en común para ayudarle a la presidenta Xiomara. Y algunos se molestan porque realmente hay algunos ministros que no están haciendo las cosas bien.
y nos juzgan a nosotros que nosotros no aprobamos las cosas en el Congreso Nacional cuando ellos han tenido también responsabilidad a la construcción de una unidad granítica a lo interno de la bancada y posteriormente los consensos que debemos de hacer a los internos de las otras bancadas del Partido Nacional y Liberal y de las otras fuerzas políticas. Todos los diputados, los 128 diputados propietarios y suplentes somos importantes, porque ahí también concuerdo con Fátima. Mira, hay diputados propietarios que yo cuando los miro a veces dice, bueno, y este será suplente propietario porque no se asoman al Congreso Nacional. Hay diputados que no trabajan en las comisiones. Entonces tenemos que tener un mecanismo y creo que una presión muy importante es sacar la lista de quiénes realmente y cuántas es las horas y cuánto es el tiempo que le dedican a las comisiones, cuánto es el tiempo que le dedica a estar presente en las sesiones del Congreso, porque algunos se ganan el sueldo sin trabajar y es justo el señalamiento que tenemos de la población. Es correcto, lastimosamente nos echan un saco a todo mundo y los que trabajamos y estamos en comisiones muy importantes que damos muchas horas, no solo en el pleno, sino que posteriormente, incluso ahorita, y no me deja mentir la compañera Fátima Mena, en periodos de receso hemos tenido que estar viniendo a Tegucigalpa a trabajar. Entonces, son situaciones que el pueblo hondureño debe de saber. Y algo muy importante que nosotros tenemos que tener claro. Y ahí no podemos juzgar al diputado presidente Luis, porque es algo que yo tengo una crítica constructiva. Muchas veces yo digo que en el uso excesivo de la palabra que han tenido algunos compañeros, y ahí nadie puede juzgar a Luis, al compañero diputado presidente Luis Redondo, porque él ha sido, a mi juicio, hasta demasiado le da el uso de la palabra, compañeros que intervienen 3, 4 veces en el mismo tema y que se tardan 10, 15 minutos, y realmente tenemos que avanzar. Fíjese que yo ando 3 proyectos de decreto desde principio de año, y no los pude presentar en este primer semestre porque no hubo el espacio necesario, porque hay compañeros que se leen así unos mamotretos que se tardan media hora, 40 minutos por leer un proyecto de decreto y lastimosamente nos dejan a nosotros y a muchos. Yo seguro que Jorgito tiene también un montón de proyectos de decreto y así como muchos compañeros me lo han dicho, que no pudieron presentar proyectos de decreto por el uso excesivo de la palabra en cuanto a las veces que interviene un mismo tema y en cuanto a la cantidad de minutos. Fíjese que hay que rescatar las cosas constructivas del Congreso Nacional pasado. ¿Y qué es lo que había? Cuando había un tema muy importante, nos daban tiempo y nos ponían el reloj y nos decían, en 3 minutos usted tiene que resumir la idea o en 5 minutos. Yo creo que el que no pueda resumir una idea o un concepto o presentar un proyecto de decreto en 3, 5 minutos realmente no debería estar en el Congreso Nacional porque es algo tan sencillo de hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que corregirlas. Tenemos una enorme oportunidad, tanto a lo interno del Congreso Nacional, tanto a lo interno de nuestra bancada y también a lo interno de nuestro partido, de construir estos semestres que nos queda del 2023, porque el 2024 prácticamente es año político y lastimosamente muchas de estas cosas no se van a poder construir porque ya las fuerzas políticas están ya pensando en la toma del poder de su instituto político. Sí, abogado Barrios, van a lograr ese acuerdo, bueno, primero entre ustedes mismos, los de Libre, antes de volver al Congreso, lo dudo, ojalá que lo arreglen. Diputado. Si usted ha visto con la intervención de los compañeros y las compañeras, yo creo que el problema no es tanto de llegar a los consensos. Si usted nos pregunta aquí a los... Solo le digo algo. Si en el Congreso fuera como está este programa hoy, el país avanzaría bastante. Disculpe. No, pero es que a eso iba. Si usted nos pregunta a los 4 nosotros, si estamos de acuerdo, por ejemplo, con derogar ya, el primer día que lleguemos, los decretos contra la corrupción, yo le aseguro que los 4 estamos de acuerdo. Sí, así es. O sea, el problema entonces no es el consenso.
El problema es falta de comunicación para llegar al consenso. Porque en muchos de los temas estamos de acuerdo. Son temas de país, son temas de Estado, y si hay alguna diferencia son pequeñas diferencias. Pero en los grandes temas de país, yo le aseguro que los cuatro estamos de acuerdo en derogar los 3 decretos que combaten la corrupción. Estamos de acuerdo, quizá mayoritariamente, aquí no tengo, pero en ratificar el acta que está pendiente, que nos incorpora al Banco del Sur. Estamos de acuerdo en que la elección del fiscal general debe ser dentro de los 5 que nos mande la comisión dictaminadora, y que de ahí podamos elegir a un fiscal totalmente independiente. En términos generales vamos a apoyar, le puedo asegurar, los 4, la ley de justicia tributaria, haciéndole cada uno las observaciones y las diferencias que no son mayores. Entonces, el problema no es llegar a consensos. Yo creo que el problema es que hay una falta de comunicación, efectivamente, número 1 de las bancadas con la presidencia del Congreso Nacional. Y digamos, ahora hablo del Partido Libertad y Refundación, que también quiero expresarlo. Es cierto que somos 2 grupos. Yo tengo, afortunadamente, en la posición que ocupo en el Congreso Nacional, estoy en una línea que estoy con los compañeros del compañero Jorge Calix. Y mire, yo platico mucho con Jorge Calix, que casi está a la par mía, con el doctor Chirinos, con el doctor Savillón mucho más, que preside él ahora, pero hemos sido compañeros de comisión cuando la presidía la compañera Fátima Mena. Y yo le he puesto que tenemos más convergencias que divergencias. Pero igualmente, al interior de nuestra bancada, el problema no es de consensos, sino que el problema es de comunicación, de cómo llegamos en esa vía para el consenso. Entonces, yo creo que con un cambio de actitud tenemos ahí un campo de oportunidades para este segundo semestre de poder llegar con una mejor comunicación, con mejores disposiciones, con algunas prácticas, mire, con unas pequeñas prácticas que desde la Junta Directiva, que desde la Presidencia pudiésemos adoptar. Creo que va a mejorar el clima de entendimiento en el Congreso Nacional. Voy a poner un ejemplo. Si a nosotros se nos entregara, por ejemplo, la agenda del día con 24 horas de anticipación de todos los temas que vamos a tratar en el Congreso Nacional, solo es hecho, pudiese mandar un mensaje positivo. Si nos entregaran los proyectos de ley a discutir ese día con 24 horas de anticipación, podríamos mejorar el clima de entendimiento, de comunicación en el Congreso Nacional. Si hicieran los ajustes en los procedimientos parlamentarios, sobre todo desde el compañero presidente Luis Redondo, para dirigir la sesión más ejecutivamente y ser más selectivo en el tiempo de dar la palabra a cada uno de los parlamentarios, mejoraríamos significativamente el clima del parlamentarismo que debe haber en el Congreso Nacional. Entonces vea usted cómo señalamos aquí, y yo quiero decirle a la gente que el Congreso Nacional de la República de Honduras, con lo que está viendo, con esta conversación que tenemos 4 personas, 4 parlamentarios aquí y parlamentarias, es más o menos la mayoría que hay en el Congreso. Los que gritan, los que ofenden, los que se burlan, los que toman temas sin trascendencia son los menos. Quiere decir que la mayoría andamos en la misma sintonía. Entonces yo creo que con unos pequeños ajustes, en el camino a llegar al consenso, podemos mejorar el clima en el Congreso Nacional. Jorge. José Raúl, anoche cuando me hablaba Raulito para venir, le digo, hijo, pero ¿y con quién? Es decir, ¿con quién me voy a ir a agarrar ahí? No, es que yo no tengo problemas, honestamente, no, yo sé, pero yo no tengo problemas con nadie, no, pero más bien, y mire, y debo de ser honesto, más bien le dije, mire, hágame un favor, y en serio, mire, yo voy a estar. Y le dije, bueno,
Tú me viste aquí en el parqueo ya a las 6:25, pues así soy, yo siempre estoy en todo lugar, media hora antes, 40 minutos, ahí estaba ya parqueado, estaba hasta peinándome, estaba para estar aquí. Pero ¿dónde quiero llegar? Y creo que José Raúl lo planteó. Si el diálogo fuese como estamos aquí y allá, se puede llegar a un acuerdo, se puede arreglar, pero más bien, y miren, y ahí es que mi forma de ser, le digo, Raulito, le hablo al hijo de Raúl cuando me hablaba como a las 9 minutos, hágame un gran favor, porque mire, don Jorge, pues un cipote bien educado, me dice, mire, don Jorge, vamos a conseguir otro diputado del Partido Nacional. No, le digo, no, y honestamente no le digo porque... Yo me la juego solo. No, y es que de repente, y ahí está el choque. Cuando digo el choque, entonces, ¿yo qué iba a hacer? O sea, me meto al choque y no es mi forma de actuar, o me pongo, como dicen, casi con ustedes y van a decir, va que te dije, Jorge es de libre, porque así queda la gente. Miren, el país está por encima de cualquier partido político. Cuando apuntaba ahorita el doctor Barrios, en la lucha contra la corrupción, para estos pactos de impunidad, derogar esos decretos, yo voy a votar a favor. Yo lo he dicho, se lo he dicho a los compañeros, en la lucha contra el narcotráfico, yo voy a votar a favor, porque el país, ese es el problema que ha tenido, independientemente aquí que el Partido Nacional, estuvo también antes el Partido Liberal, antes de los 12 años del Partido Nacional, y aquí las avionetas han aterrizado en todos esos periodos de tiempo. El narcotráfico ha ido en unas etapas en descenso, el hecho es que ha habido corrupción y ha habido también narcotráfico. Entonces, tenemos que luchar contra estos flagelos que le hacen muchísimo daño al país, Entonces, yo los voy a acompañar y mis compañeras y compañeros diputados ya conocen cuál es mi posición. Sin embargo, en algunos temas que son asuntos entonces nosotros consideramos que no está haciendo las cosas correctas el partido en el poder. Yo le digo, y aquí no me canso ni me da pena, yo voté a favor que se derogara la ley de empleo, y ustedes yo voté a favor, pero a mí me habían dicho, no, en los 3 meses viene una ley en donde a los empleados que estaban por hora se les va a contratar y se les van a dar todos sus derechos laborales. ¿Quién no va a querer eso? Bueno, ha pasado más de un año y no lo ha hecho en el partido en el poder. Entonces, viene el Partido Liberal a través del doctor Villeda Bermúdez, presenta un proyecto para que eso sea factible, no se ha podido discutir en el Pleno de la Cámara Legislativa. Esas son las cosas en donde uno dice, bueno, despojémonos de sentimientos de partido y pensemos en cómo mejoramos, insisto, la calidad de vida de la mayoría del pueblo hondureño, porque de eso se trata al final, que busquemos cómo beneficiamos a la gente. Los que estamos aquí, José Raúl, los 4, compartimos plenamente, y yo les conozco, sé que están interesados en que se mejore, entonces puyemos, si cabe la palabra, tratemos de quienes están en la cúpula arriba. Solo te interrumpo un momento. Sí. Me dice un líder de los partidos, de un partido, ¿y cómo van a ratificar el acta sin los diputados liberales? Bueno, pero estamos hablando del acta del Banco de Fomento. De lo que hablaron. Ok, pero no sé si fue el doctor que habló, creo que fue el doctor que habló de eso. Eso ya lo habían aprobado con los diputados liberales, José Raúl y la misma gente de Libre, pero vino el ministro de... No, dígale al líder liberal que está preguntando. No, por eso, es que no se puede ratificar. No, sí, pues con el Partido Nacional... ¿Sabe qué pasó? Y lo dijo el abogado Barrios. No, creo que fue el doctor. Es que él dijo eso, pero voy atrás, que yo lo dije, no lo había exteriorizado al aire. Esos errores que se cometen en el Congreso, como cuando la elección que iba a hacer Jorge Cálix, ahí cometieron un error y se armó el relajo. Claro. Y apareció Redondo. Sí, por supuesto. Ok, entonces igual pasó en esa acta del Banco Andino. Llegó el ministro. Pero ahí les están diciendo que para la abogada Fátima, para el doctor Sabión, para el abogado Barrios, para ti, Jorge, que cómo van a aprobar esa acta sin los liberales. No, es que ya no se puede, es decir, no es que no se puede, pero bueno, el problema los liberales habían votado a favor. Claro. Fue el ministro de Hacienda, de Lazar, sí. Y les pegó a esa bañada, entonces se arrecharon. Claro, bueno, y se salieron incluso los diputados. Sí. Bueno, yo me quedé, porque cuando uno nada, yo me quedé y otros ¿No te sentiste aludido ahí? No, es que yo no me siento aludido cuando hablan de corrupción, cuando hablan de narcotráfico, José Raúl, pero eso no significa que tampoco uno puede estarles permitiendo, y yo se lo dije al abogado Duarte, el director, el ministro, incluso en la comisión, el doctor no me va a dejar mentir, cuando pedí la palabra al doctor Hugo Nepino, le dije, mire,
usted, le digo, con todo respeto se lo digo, cometió un error, ir a insultar a los diputados en la sesión ayer, porque yo creo que no. Entonces hasta el doctor me dijo, mire, Jorgito, no es la... No, ¿cómo no? Yo pedí la palabra ayer y no me la dieron, porque a veces eso ocurre y es normal, uno entiende porque todo el mundo a veces queremos participar. Entonces le digo, no me dieron la palabra, entonces lo estoy diciendo aquí, en la comisión. Fue una falta de respeto a los diputados. ¿Y qué provocó eso? Y usted lo dijo, doctor. Provocó que los diputados del Partido Liberal, que habían votado a favor, se enojaron, hombre. Y se enojaron y dijeron, no vamos a ratificar esa acta. Ahora tienen el problema, porque es un problema del partido en el poder, para la ratificación de esa acta. Pero en lo de la... Porque se abordaron varios temas del abogado. En lo de el fiscal general, igual como se hizo con la Corte. Yo fui a ver las 82 audiencias de los... He ido a todas las audiencias ahorita de la comisión que está elaborando para elegir y presentar 5 miembros, 2 mujeres mínimo y 3 varones. Porque yo no me voy a Jorge Zelaya, y cuando digo yo es porque no puedo hablar, insisto, a nombre de la bancada. Yo no me voy a salir del listado de los 5, porque entonces para qué nombramos comisión que quisiera todo ese proceso. Yo voy enmarcado en los 5 y no es una terquedad, sino que es una realidad. Si la ley, los abogados, por ejemplo, dice eso, entonces ¿por qué van a aparecer? Ahí te voy a ver votando cuando aparezcan con otro que no sea de los 5. No, José Raúl, si yo dije, por ejemplo, cuando lo de los magistrados, yo no voto por ningún magistrado que quiera reelección. Y eso me provocó problemas en el partido. Sí, pero ¿por qué iba a votar por los que, si la gente quería que se saliera esa corte? Porque iba a votar por los que estaban ahí. Bueno, después dije, no voy a votar por ningún candidato que se presente que esté fuera de la lista de los 45 que nos envíen la Junta Nominadora. Hoy es igual, Raúl. Si se ha hecho ese procedimiento, bien o mal, porque vamos a escoger un fiscal o una fiscal fuera del listado que nos envía esa gente. Como ocurrió en el Congreso Nacional pasado. Es como ocurrió en el Congreso Nacional pasado. No puede ser. Claro, es correcto. La reelección de Chinchilla. Hicieron todo el acto, todo, y apareció, después el abogado dijeron al abogado Chinchilla. Bueno, pero y no es que uno quiera así lavarse las manos. Honduras. En mi caso, correcto, desafortunadamente. Pero bueno, pero yo no era diputado. Pues. Si hubiese diputado, como se lo dije, en forma privada, y privada y pública al presidente, su reelección, no, ¿por qué no ocupé yo posiciones del 2018 al 2022? Si yo era regidor, Raúl, yo era regidor en Tegucigalpa y pude haber seguido de regidor o pude optar a ser diputado, pero yo le dije al presidente Hernández, mire, su reelección no es viable porque la Constitución de la República no se lo permite, y se lo dije con todo respeto estando doña Ana, su esposa, la abogada. Entonces yo sé que eso provocó, no, con Jorgito no contamos, con Jorgito no se puede. Entonces igual se hace a un lado uno. Sin embargo, así como se hicieron cosas malas, en todos los gobiernos también se hicieron algunas cosas buenas. Nadie puede desconocer eso. ¿Dónde yo quiero llegar? A que lo que sucedió en el pasado reciente debe de servirnos solo como referencia para no seguir cometiendo esos mismos errores. Ver el presente y visualizar siempre hacia el futuro, cómo se pueden mejorar al final las condiciones de vida del pueblo. Que yo estoy convencido y seguro que los 4 que estamos invitados aquí, José Raúl, tenemos ese mismo pensamiento, pero hay algunas decisiones que tenemos que asumir un rol mucho más protagónico, porque las cúpulas de los partidos, el doctor lo decía, se ponen de acuerdo ahí arriba, vaya estuvo, y a mí es cambio de qué, cuando a mí me dicen, por ejemplo, no, es que fíjate que esta es la línea del partido, y si la línea del partido va en contra de los intereses del país, porque yo voy a apoyar la línea de partido así, o van a favor de las líneas de unos corruptos que le han hecho mucho daño a Honduras, entonces ahí es donde yo le digo hasta la dirigencia de nuestro partido, a la base de nuestro partido, a quienes nos llevan a estas posiciones, que los utilizan como escalera e incluso hasta en los famosos chats para que lo ataquen a uno, diciendo, está vendido. Yo aquí, miren, de frente en esta Cámara, José Raúl y compañeros diputados, yo les digo, si ustedes encuentran una sola solicitud o cosa que a mí me han dado en este Congreso fuera de mi salario normal, e igual a doña Belinda, que es mi compañera, yo los autorizo a que me lo saquen, y que lo saquen y que lo saquen y que digan lo que quieran. Pero nosotros somos diputados para legislar, ese es nuestro, al final eso es todo, legislar, y nosotros vamos a ir encaminados ahí
Vamos a apoyar, insisto, y que quede claro en estos 2 años y meses que faltan, al gobierno, a los diputados de gobierno, a los diputados de oposición que presenten buenos proyectos de decreto, ahí van a contar con nuestro respaldo. Y cuando vengan asuntos que sintamos y que estemos seguros que van a perjudicar a la mayoría de la población, van a encontrar nuestra oposición. Y eso es que se pongan de acuerdo en las cúpulas, ¿a cambio de qué? Si es que se ponen de acuerdo, pero para favorecerse, se ponen de acuerdo para que no los investiguen, se ponen de acuerdo para que no los metan presos. Entonces, si han cometido irregularidades, si se robaron el dinero que no era de ellos, sino que es del impuesto que paga la gente, yo no voy a acompañarlos en eso. El abogado dijo lo de la ley tributaria, claro que yo quiero que paguen impuestos los que más ganan, y así debe de ser, y estoy en esa línea. Y eso no quiere decir que estoy en contra de la línea del partido, que yo estoy en contra de que los ricos sigan haciéndose más ricos en el país y los pobres más pobres, y que esa brecha tan grande que se sigue marcando entre unos pocos que son multimillonarios y una gran mayoría del pueblo hondureño que sigue desesperada y viviendo en la miseria, no puede ser. Entonces los grandes empresarios que nos están viendo en este momento y que han hecho dineros a montón con negocios del Estado, pucha, deben de entender que tienen que ser más generosos y que tienen que hacer un acompañamiento, doctor, con la gente que... Porque la gente, yo no sé en qué mundo está viviendo algunas, pero nunca había visto yo una desesperación, nunca una situación tan desesperante, tan difícil como la que se está viviendo ahora en todo aspecto. Por eso yo insisto, hay que fortalecer la familia, hay que apoyar la familia, y desde pequeños hay que apoyar la educación, pero no solo con decirlo, no, hay que hacerlo en la práctica, pero también cuando uno se presenta ante la gente, que no solo lo que uno diga, sino que los actos, lo que uno ha hecho en su vida sea su carta de presentación. Y no que gente que quiere comprar después ya, al final, votos, engañando a la población, y después se le pierden, pasan 2 años, 3 años, regresa otra vez la campaña, van a engañarlos otra vez y el pueblo sigue muriéndose de hambre. Ese ha sido siempre nuestro mensaje. Y una vez más aquí lo concluyo, Raúl, en que la gente debe de entender que cuando le dan dádivas, es para mantenerlos ahí, no, a la gente hay que darles oportunidades de trabajo, hay que darles y que se sientan con una actitud positiva y moralmente siempre pensando en que podemos ser cada día que pasa mejores. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Con un gobierno que se dedique a trabajar en beneficio de su gente y que no se esté trabajando solo en beneficio personal, en beneficio familiar o en beneficio de unos pocos como se está viendo ahorita. Bien, poneme el reloj ahí, quiero ver la hora. Las 8:19, hemos avanzado. Diputada Fátima, ¿el fiscal se va a elegir tal como está previsto? La ley de justicia tributaria, Banco Andino, tema energético, bueno, y la CICI también. ¿Qué piensa de eso? ¿Va a haber elección de fiscal o no, diputada? Bueno, yo creo que debe haber una elección del fiscal. Me preocupa más bien que nos estemos planteando que esa no pueda ser una posibilidad, ya que, pues primero es nuestro deber constitucional elegir justamente estos altos funcionarios, como se eligió la Corte, el fiscal, viene el Tribunal Superior de Cuentas, vendrá la Unidad de Política Limpia, Instituto de Acceso a la Información Pública, las autoridades electorales, entre otros. Entonces, es responsabilidad de los y las diputadas garantizar la elección de estas personas, y particularmente el fiscal tiene yo creo que una doble importancia. Uno, porque pues sabemos que uno de los principales problemas en el país es justamente el tema de la impunidad, el tema de la violencia, y que vemos realmente que hay una ausencia de justicia en el país, y pues cómo no cuando hay un ministerio público tan debilitado. Entonces este debe ser un tema priorizado. Y segundo,
porque yo creo que sin lugar a dudas el actual fiscal general y adjunto pues han sido pues realmente de los más cuestionados en los últimos tiempos, no solamente, no tanto por sus acciones, creo que más por sus omisiones. Pues se hacen, es increíble cómo hay un vacío de poder, de una representación después de un nombramiento cuestionado. Pues aquí Jorgito Zelaya decía, bueno, o sea, que esperamos que no vaya a pasar en este proceso como pasó en el pasado, donde querían nombrar una persona que no había participado. Entonces yo creo que es importante apostarle a un proceso. Particularmente, creo, si es un proceso que nos preocupa, me alegra ver que pese a un ambiente no tan favorable, yo aquí, el abogado Barrios y su servidora somos profesionales del derecho y yo por lo menos mi percepción es que los profesionales han perdido la confianza en participar en estos procesos. No se quieren exponer muchas veces porque se sienten utilizados por la clase política que apertura un proceso simple y sencillamente para querer justificar o lavarle la cara a un acuerdo político preestablecido. Entonces, a mí me alegra ver, bueno, aquí tenemos en pantalla a justamente cuando llegaba una persona que yo creo que no debía faltar en este proceso, el abogado Luis Javier Santos, pues fiscal de la UFERCO, que es un hombre pues con una amplia carrera dentro del Ministerio Público, una persona reconocida por su valentía. Y bueno, esa es pues una persona conocida, pero creo que he visto otros fiscales de carrera que se han propuesto, lo cual me alegra, porque eso va a permitir, pero sobre todo obligar a la Junta Proponente a garantizar que los criterios se respeten de idoneidad, de capacidad técnica, que pese esa hoja de vida y que esa nómina de 5 que tendrán que remitirnos según la ley orgánica del Ministerio Público 30 días antes al Congreso Nacional. Es decir, el 1 de agosto nosotros debemos de recibir, o a más tardar esa fecha, una nómina de 5 personas sobre las cuales vamos a elegir el próximo fiscal o fiscala, tanto general como adjunto. Como Partido Salvador de Honduras, nosotros le estamos apostando a un proceso transparente y a una elección basada en méritos. Algunas preocupaciones pues, que han resaltado en el proceso, particularmente algunos cambios que le hizo por mayoría de votos la Junta Proponente. Debo de rescatar desde la perspectiva del Partido Salvador de Honduras la posición digna del representante de sociedad civil, José Ramón Ávila, y del representante de las universidades privadas, el licenciado Julio Raudales, pues quien se opuso a que pudieran participar o poder dentro de este proceso apoderados defensores de personas vinculadas con con narcotráfico y con corrupción. Me parece importante que, si bien es cierto que esto quedó eliminado del reglamento, que para nosotros los que estamos en este foro pues sea realmente un criterio a valorar. Quien decide dentro de bueno, el abogado Barrios, no sé cuántos años estuvo en el Poder Judicial, pero pues aquí nosotros reconocemos que él tuvo recuerdo que fue de los primeros jueces del Tribunal de Sentencia cuando llegó la oralidad, con una formación como operador de justicia que le dedicó tanto tiempo. Es más, él se separa no de una forma voluntaria, sino que lo separan de una forma ilegal e injustificada en el marco del golpe de Estado. Los operadores de justicia tienen una vocación de servicio, además conocen la institucionalidad. Yo creo que al momento de hacer estas ponderaciones, tanto la Junta Proponente como el Congreso Nacional tendrá el deber de darle peso y valor para que podamos llevar a una persona que sea técnicamente capaz,
que sea éticamente solvente, una persona con ética probada a través de sus actuaciones. Y un tercer componente, que yo creo que a veces ese es el más difícil sobre el cual se puede construir, y es una persona que se garantice su independencia del poder político, por supuesto. Una persona que está consciente que llega al cargo no porque los políticos o los diputados o el presidente del partido le hizo el favor de darle la venia y la bendición, sino que él llegó o ella llegó porque se sometieron a un proceso y fue sus méritos los que lo sentaron en esa silla. Y lo otro es independencia de lo que hoy tiene de rodillas a este país, y es la corrupción y el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces tiene que ser una persona que no tenga vínculos o nexos directos que puedan comprometer la independencia del próximo fiscal general o fiscala general, como lo hemos especialmente desde este espacio cuestionado tanto al actual fiscal y saliente, pues por de su relación y muchas veces su complicidad con estas estructuras. Creo que debemos elegir fiscal general. Me preocupa cuando escucho algunas declaraciones, por ejemplo, que hablan de que vamos a tener 2 adjuntos. No entiendo de dónde vamos a sacar otro espacio para un adjunto cuando claramente solamente hay un cargo. Eso obligaría a una reforma constitucional. No quiero pensar que van a tirar esta elección hasta finales del mes de enero, principios del mes de noviembre, para pues lograr otro cupo u otro espacio porque hay una recomposición de las fuerzas políticas, porque una elección de este peso, de esta categoría, no debe responder a encontrarle espacios a los grupos, a los partidos políticos. Debemos más bien de pensar que responda realmente al contexto y a la necesidad de tener una persona después de 10 años de ausencia de una política criminal, de persecución de los delitos que realmente pues afectan a la gran mayoría, poder anhelar a buscar a tener finalmente un fiscal o una fiscala general realmente de oro, una persona independiente con capacidad técnica. Yo creo que esa debería ser la apuesta, y con eso quiero cerrar. Yo presenté un proyecto de ley, creo que lo hemos comentado, Raúl, en reiteradas ocasiones en este espacio, que es una ley para la selección y elección de altos funcionarios. Me parece que es irresponsable que el Congreso Nacional, entendiendo que una de las atribuciones más importantes que tenemos es la elección de altos funcionarios, nosotros no tengamos reglas claras todavía de cómo se llevan a cabo estos procesos. Debe haber un proceso de preselección, que es lo que hace la Junta Proponente o en el caso del fiscal, la Junta Nominadora en caso de la Corte, pero vendrán otros cargos a donde esta etapa de preselección, que podemos reconocer como una buena práctica, está ausente. Pero luego yo creo que la gran oportunidad de mejora, y con humildad lo digo, es reconocer que en el proceso de elección de la Corte Suprema, quienes quedamos a deberle al pueblo hondureño definitivamente fue el Congreso Nacional, porque fue un proceso opaco. No sabíamos si se iba a haber elección, no iba a haber elección, no sabíamos cuál era el mecanismo, no tuvimos espacio para poder hacer audiencias públicas, una comisión multipartidaria. Yo creo que todas esas buenas prácticas deben de trasladarse y obligarse en el Congreso Nacional. Una ley para la selección y elección de altos funcionarios es una necesidad para una democracia representativa moderna, que desde el Congreso Nacional garantice los estándares mínimos para llevar un proceso transparente y garantizar una elección basada en mérito. Al final, ser una decisión política,
la construcción de acuerdos y consensos, pero debe existir un procedimiento claro. Debemos de impregnar de estándares mínimos de transparencia, de rendición de cuentas, de mecanismos de participación ciudadana, la oportunidad de poder recibir denuncias y tachas, llevar a cabo procesos de audiencias públicas y que los y las diputadas también motivemos y justifiquemos por qué esas personas son las más capaces, las más idóneas para ocupar estos cargos. Yo creo que esa debería ser la gran apuesta. Ya creo que aún hay tiempo en el Congreso Nacional porque en este caso habrá 30 días en el mes de agosto para poder desarrollar un buen proceso de audiencias públicas, pero claro, hoy la tarea es ser veedores y estar encima del trabajo que esté realizando la Junta Proponente, porque hoy las resultas de si tenemos un buen fiscal o una buena fiscala general será realmente resultado del trabajo que realice la Junta Proponente. Ya en el mes de agosto vamos a depender del trabajo que podamos hacer dentro del Congreso Nacional. Sí. Doctor, ¿van a lograr los consensos? No puedo leer todos los mensajes. Buen día, buen programa. Falta de liderazgo en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Sabias palabras de Jorge Zelaya. Honduras lo necesita, dice Rosa Adelia Pavón. Ya puso, bueno, no, aquí está Magnil, que estuvo en los centros penales. El abogado dice, buen día, la nula productividad legislativa es producto de la falta de liderazgo en la Junta Directiva ilegal y su incapacidad para llegar a consensos. Una respuesta patriótica sería que la presidencia recaiga en la persona que en realidad ganó ese puesto, el abogado Jorge Cálix. Esto ayudaría a lograr consensos necesarios, pero con impuestos a patadas se complican los consensos y no se aprueba nada, dice el abogado Germán Magnil. Connie Ortiz también dice, porque apoyo a Jorge Zelaya, porque hay un verdadero respeto, queremos cambios, una cara de esperanza y honestidad. Saludos a Fátima Mena, dice Connie Ortiz. ¿Van a lograr esos consensos, doctor? Sí, yo no tengo duda. Siento que era más complicado elegir la Corte Suprema de Justicia por la cantidad de personas que conformaban las 15 personas de las diferentes salas. También ponernos de acuerdo en los mejores perfiles, que yo al menos estoy muy contento los compañeros que actualmente, salvo uno que otro, que están pues en la Corte Suprema de Justicia, pero al margen de eso creo que están haciendo las cosas muy bien. En el fiscal pues realmente solo son 2 puestos. Ojalá que la Junta Proponente nos mande 5 perfiles del más alto nivel, porque en la medida nos mande 5 personas que sea fácil ponernos de acuerdo, porque no hay que desconocer, a veces algunos de los que van a estar ahí tienen su corazoncito por X o Y partido, pero si esa persona va a ser una persona independiente, aunque pertenezca a un partido político, aplicar la justicia, porque lastimosamente la Fiscalía, bueno, desde que yo tengo uso de razón, yo creo que tal vez solo el doctor Edmundo Orellana, que fue el primer fiscal, hizo las cosas bien. De ahí para allá han dejado mucho que desear. Y hay que reconocer que parte de la culpa lo hemos tenido la clase política, porque hemos escogido fiscales a la medida del gobierno de turno, no a la medida de la figura que el fiscal debe de representar, que es una figura que realmente debe de ser una figura ecuánime, independientemente del partido que lo ponga, debe ser una figura que debe de ayudarle a la justicia del país. ¿Y cuál es el problema? Que los pactos de impunidad realmente nos han bloqueado a que el fiscal realmente haga lo que la Constitución y las leyes deberían de hacer. Tenemos una enorme oportunidad, los 128 diputados propietarios y suplentes, de que salga lo mejor de lo mejor. Podemos tener opiniones particulares, pero es ahí donde nosotros, al menos su servidor, va a ser, y me voy a oponer como me opuse en la elección pasada del fiscal, cuando a última hora sale pues el doctor Chinchilla, en la cual hice la observación
pertinente, ¿cómo es posible que lo estén poniendo si ni siquiera compitió? Entonces, la misma posición voy a tener también ahorita. Si ponen a alguien, aunque sea pues línea de nuestro partido, pero que no cumpla los requisitos, yo voy a exponer las causas y esa es una opinión particular. Por favor, que la Junta proponente manden 5 ciudadanos y ciudadanas del más alto nivel y si cumplen los requisitos, porque los requisitos ahí están y son bien fáciles. Usted y el abogado Barrios quieren que sea libre el fiscal, ¿verdad? Claro, es que no hay que desconocer. Yo no puedo negar, ni puedo engañar al pueblo hondureño de que, claro, yo quiero que sea alguien, pero quiero que esa persona sea tan buena y sea tan aceptada por toda la sociedad, incluso nuestros adversarios que digan, ok, bueno, sí, si bien es cierto, tiene su corazoncito de cierto instituto político, pero esa persona va a tener una independencia, va a tener carácter realmente de aplicar la ley. A eso es que le apostamos nosotros. Ojalá, a mí me hubieran gustado que hubieran participado, ¿qué? 50 personas para tener la cantidad necesaria para escoger lo mejor de lo mejor. Creo que ahorita el balón está del lado de la Junta Proponente. Por favor, mándenos, y yo tengo el más alto concepto de los que están ahí en la Junta Proponente, porque los conozco a la mayoría, para que nos manden 5 personas realmente que nos van a ayudar a tener pues, la confianza de que tanto fiscal general como el adjunto sean personas de bien. Porque eso nos va a ayudar para que cuando venga la CICI, aunque algunas voces agoreras dicen que no va a venir, mire, yo les voy a hacer claro, si la CICI no viene al país, nosotros como instituto político, como Libertad de Refundación, estamos listos y servidos para el próximo proceso electoral. Y algunos dicen, no, ¿cómo estás diciendo eso? Sí, porque vamos a quedar de mentirosos, porque fue una promesa de campaña de la presidenta y realmente es una promesa que el pueblo hondureño la atesoró y generó una esperanza de que este país cambiara. Si nosotros no creamos las condiciones necesarias para que la CICI venga, realmente el pueblo nos va a castigar en las urnas porque no nos va a creer. Hagamos 1000 promesas, hagamos 1000 cosas buenas. Tenemos que la corrupción realmente es la que nos tiene problemados en la seguridad, la corrupción nos tiene problemados en la generación de empleos, o sea, de la corrupción deriva todos los problemas estructurales que tenemos en el país. Y estábamos platicando extracámara. ¿Cuál es el problema de que no venga la CICI? El problema es que muchos de nuestros ministros, como son problemas estructurales que estamos desmontando después de que se dio el golpe de Estado, son situaciones que se dieron y que toda una superestructura y que está todavía anquilosada en muchos de los ministerios, no hemos podido avanzar. Con un fiscal general y un fiscal adjunto que realmente aplica la ley, más una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, que vaya a la par de esa fiscalía tratando los temas realmente de corrupción del país, muchos de nuestros funcionarios van a sentir la presión porque esas estructuras, yo tengo temor de que algunos de los ministros se nos puedan contaminar ya, porque son estructuras que se las saben de todas. Y es ahí donde nosotros vamos a tener enormes problemas si no avanzamos. Y lo platicamos. Hay una enorme diferencia y nadie puede desconocer del pueblo hondureño que uno de los gobiernos que más avanzó en erradicar la pobreza y en hacer cambios que el país necesita fue el gobierno del presidente Zelaya, en el 2006 al 2009. Pero había una diferencia de aquel gobierno ahorita. Los ministros que estaban, y yo con algunas excepciones, y hay que decirlo, y aunque se me molesten algunos, los ministros del gobierno del presidente Zelaya, cuando él fue presidente, eran personas que ya venían con un bagaje desde muchos años, y eran personas, en su mayoría, todos habían tenido éxito en su vida personal. Eran personas con experiencia, con juventud, pero con experiencia, y tenían claro a lo que iban a llegar. Habían más control. Lastimosamente ahorita,
algunos no han entendido que la presidenta les delegó una enorme responsabilidad de sacar al gobierno de nuestro partido adelante, y no han entendido y se han dedicado a atacar más que a resolver. Compañeros, los pusieron en esos ministerios a resolver grandes problemas estructurales, pero la historia les está dando una oportunidad de oro para que el día de mañana digan, el ministro tal pudo con esa enorme carga y salió adelante. Esa es la responsabilidad que tenemos, tanto con los ministros como en el Congreso Nacional, porque el día de mañana no se van a acordar de repente del compañero Raúl, no se van a acompañar de repente de Jorgito, de Fátima, de Ramón, ni de su servidor. Van a decir el Congreso del compañero Luis Redondo, van a decir la presidencia de Iris Xiomara Castro de Zelaya. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de entender que si no hacemos las cosas correctas como se deben de haber hecho, realmente pues lo que van a tener problemas son los que están dirigiendo la institución. Nosotros estamos para colaborar, y si hacemos críticas constructivas, incluso a lo interno de nuestro gobierno, es para que mejoremos. Yo siempre, y ahí están los compañeros de las otras bancadas, desde que estoy en el Congreso Nacional, desde el 2014, he sido respetuoso, e incluso cuando estaba, pues, el que ahora está extraditado en Estados Unidos, en el Congreso Nacional, cuando hacía las observaciones, las hacían observaciones constructivas. Y dije cuando las cosas estaban mal, lo dije con nombre y apellido. Pues ahora nosotros tenemos la responsabilidad histórica de sacar este país adelante. Y lo vamos a sacar adelante con ministros que entiendan que tenemos que resolver los problemas estructurales del país, con fiscales que realmente apliquen la justicia, independientemente del partido político que sea, con la Corte Suprema de Justicia, que creo que está haciendo las cosas bien, y con congresistas comprometidos con el país. No solo porque una línea partidaria les diga, mire, apoyemos a esto, y tal vez con enormes actos de corrupción que todos lo sabemos. Eso aparejado a cumplir la promesa de la presidenta de darle la CICI, y que hemos quedado en deuda, hay que decirlo, como Congreso Nacional, nosotros, porque la CICI, las Naciones Unidas, con 5 cosas que le demos, derogación de la ley de secretos, que ya lo hicimos, pero tenemos pendiente la ley del colaborador eficaz, que no ha sido agendada por la Junta Directiva, por la Presidencia del Congreso, y derogar estos 3 pactos de impunidad que tenemos pendientes. Con esas 5 cosas que nosotros le demos a las Naciones Unidas, vamos a tener un avance contundente y vamos a dar una muestra de voluntad al Congreso Nacional para que ya el Ejecutivo realmente firme de una vez por todas el memorándum de entendimiento, porque ya tenemos año y medio y no hemos podido firmar porque también tenemos deuda de no poder haber derogado esos pactos de impunidad. Si nosotros hacemos eso, la gente va a cambiar la percepción de los diputados, que a pulso nos hemos ganado el rechazo, y ahora, como dijo Jorgito Zelaya, es una mala palabra decir diputado, porque es una palabra de corrupción, de haraganes que se ganan el dinero del pueblo sin trabajar, y es cierto, pero tenemos que dar pasos contundentes, y esta oportunidad de este segundo semestre del 2023, creo que tenemos que avanzar en la construcción de un mejor Congreso Nacional y de un mejor país. Gracias, doctor. Abogado Barrios. Lo importante es que la población y la sociedad hondureña tenga claras las reglas del juego, digamos, en este tema del fiscal general. Las reglas del juego son las siguientes. Y creo que aquí sí podemos tener un consenso, un primer consenso. Seguramente los 4, pero hay un consenso en términos generales en este Congreso Nacional de que no vamos a elegir un fiscal general que esté fuera del listado que mande la Junta Proponente. Es decir, la regla del juego es que todo este mes y en el mes de agosto deberían demandarnos a partir de los 30 días antes la lista de 5 candidatos. Ese mes debería de ser idóneo para que al interior del Congreso Nacional
nosotros podamos también tener nuestras evaluaciones, aun y cuando no tengamos un protocolo de elección, digamos, para votar. Y que, digamos, el consenso político va a primar sobre cualquier otra categoría a la hora de elección, llegados los 5 candidatos al interior del Congreso Nacional de la República. Eso es decir, no hay parámetros de que el mejor puntaje tenga necesariamente que ser escogido como fiscal general del Estado. No existen esos parámetros previos, no existe ese protocolo previo, pero creo que ya vamos a dar un paso con respecto a la elección del fiscal general anterior en este Congreso Nacional de la República, porque vamos a elegirlo de los 5 candidatos que lleguen propuestos por la Junta Proponente. Elementos particulares que de manera particular vamos a tener en cuenta en la elección es la idoneidad, es decir, éticamente idóneo para el puesto, la capacidad técnica de coyuntura especial, que sea un especialista en derecho penal, pero sobre todo, que creo que es el elemento más importante para tener una buena Fiscalía General del Estado, es la independencia que pueda tener este nuevo fiscal o fiscal adjunto que podamos elegir, hombre o mujer. La otra cuestión, y yo sí lo quiero externar, es que la elección de un nuevo fiscal y un nuevo fiscal adjunto per se no garantiza el combate a la criminalidad y el éxito que pueda tener este combate a la criminalidad para desmontar las estructuras criminales del país. Yo he reiterado varias veces la necesidad que tengamos una CICI en Honduras, que solo la elección, si nosotros elegimos fiscal, pero no traemos la CICI en Honduras, hay una imposibilidad absoluta de mi parte, y así y afirmo lo que digo y lo suscribo, para combatir la criminalidad y dar con las estructuras criminales del país. Así que me parece que a la par de la elección del fiscal general, que es una decisión que debe tomarse en el Congreso Nacional, debe ponerse el pie en el acelerador para la traída, para la instalación y la puesta en ejercicio de la CICI en Honduras. Así que me parece que nosotros desde el Frente Parlamentario que preside el doctor Yavesa Avillón en el Congreso Nacional, vamos a hacer lo pertinente para la traída de la CICI en Honduras, y que la sociedad hondureña debe estar segura que ya hay un salto cualitativo en la elección del fiscal, porque no nos vamos a salir del parámetro de los 5, y que una vez que lleguen los 5, pues serán los criterios políticos, porque así está establecido lo que prive en la elección del nuevo fiscal general del Estado. Gracias al abogado Barrios por su participación. Cerramos con Jorge Zelaya. Gracias, José Raúl. Me dice Raúl, breve me dice, mire, me tuvo hoy 3-1. Pero luego... no es una broma, pero me he sentido muy a gusto, muy contento, y ojalá que siempre los programas de la revista fueran... ¿No cree Fátima que estabas 3-1, mira? ¿Ah? ¿No cree Fátima que estabas 3-1? No, bueno, 2 del Libre, 1 del PCH y solo yo del Partido Nacional. No, pero digo, no en el sentido, y más bien era de broma. Y los liberales no vienen porque o no les gusta hablar, o no pueden, o no hay capacidad. No, pero era broma, Raúl, ¿sabes? El doctor y es sabe para que ya ni se dé cuenta. No, me he sentido de veras muy a gusto, muy contento. Ojalá que por cuestiones de país podamos seguir conversando de esta manera, porque de eso se trata. Gracias, doctor. Sabiendo que hemos estado aquí en el estudio, la abogada Fátima Mena, el doctor Barrios, el abogado de San Pedro Sula, ambos, al pueblo hondureño, ojalá que pensemos más en las cosas que nos unen, en aquellas que nos separan. Yo creo que es muy importante. Solo por la vía del diálogo podemos alcanzar consensos y lograr los objetivos que se quieren. Hoy a las 6:00 de la mañana puse un tuit y así rápidamente lleguemos a acuerdo en lo que beneficia al pueblo. Las familias no se merecen tanto dolor, tanta violencia y más pobreza. Construyamos diálogo y generemos consensos. Más acción, menos excusa. Y eso es, en mi concepto, lo que debe ocurrir. Honduras nos necesita a todos y ojalá que ese esfuerzo lo podamos materializar para que al final la gente viva en mejores condiciones que las que actualmente está viviendo. Gracias de nuevo, José Raúl. Gracias, Fátima.
El micrófono. Sí. No, gracias Raúl por estar en este espacio. Realmente es un placer poder compartir en este foro pues con mis compañeros Yves Avillón, Jorge Zelaya y el abogado Ramón Barrios. Y definitivamente creo que esta es una muestra de que hay capacidad de tener diálogos de altura, que hay capacidad de poder construir acuerdos y consensos, y que pues nosotros exhortamos realmente a que tanto el presidente del Congreso como los jefes de bancada pues puedan acercarse más y poder dialogar alrededor de los temas que son prioritarios. Creo que en ese momento señalábamos que la lucha contra la impunidad y la corrupción definitivamente sigue siendo una prioridad. Poder construir una verdadera política de seguridad es una prioridad. Poder abordar el tema energético para garantizar de que tengamos acceso, pues todos y todas a ese recurso que asegura la competitividad en el país es una prioridad. La generación del empleo en el país es una prioridad. Así que pues estamos listos y listas todas, como bien señalaban mis compañeros. Si bien es cierto, este ha sido un mes de receso, entre comillas, realmente por lo menos me he encontrado en diversas ocasiones con todos mis compañeros que están en este foro, porque hemos seguido trabajando desde nuestras comisiones, con el compromiso y listos para el llamado que nos puedan hacer desde el presidente del Congreso Nacional para podernos sentar y dialogar sobre los temas que son de mayor interés para el pueblo hondureño. Un gusto, y quiero aprovechar, hoy es el Día de San Pedro, estamos en el marco de la Feria Mundiana, aquí en la ciudad de Los Orzales, la ciudad de San Pedro Sula, y pues hoy en el marco de la celebración de San Pedro, un saludo cordial a todos los sanpedranos y sanpedranas, que nos sentimos realmente orgullosos de esta ciudad y comprometidos de que pues sea una ciudad que siga desarrollándose, que siga creciendo y que traiga dignidad a toda esta bella nación. Gracias, un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Muchas gracias a la honorable diputada Fátima Mena. Abogado Barrios, gracias. Sí, solamente voy a aprovechar en el marco de San Pedro Sula, pero distinto. Hoy puso en tweet diciendo a la presidenta Xiomara Castro que me uno a la petición de los empresarios y empresarias y emprendedores aquí en San Pedro Sula para que reconsidere, digamos, el espacio de tiempo del estado de sitio que va a ser aquí en San Pedro Sula, y que pueda reconsiderar, digamos, que este 4 de julio puede extenderse un poco el horario del estadio de sitio, porque esta ciudad ha sido golpeada por los cortes de energía eléctrica, y ahora recortarle las horas laborables a una ciudad industrial como San Pedro Sula, digamos, va a ser un impacto económico. Así que respetuosamente la presidenta Xiomara Castro que pueda reconsiderar la extensión de ese horario del estado de sitio. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a usted por estar con nosotros esta mañana, el abogado Ramón Barrios del Departamento de Cortés. Diputado Avillón. Gracias, Raúl, por espacio de tiempo. Yo creo que, bueno, no me voy a extender mucho. Saludos a los compañeros, pues en la otra semana tenemos grandes retos, tanto como Comisión Anticorrupción, como Comisión de Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI, para que avancemos pues en los pactos de impunidad y ya la Cámara pues ya los quite y los derogue, porque eso es lo que el pueblo hondureño nos demanda. Estamos a la expectativa de este segundo semestre. Creo que vamos a aprender de los errores cometidos en el pasado para que el pueblo hondureño sepa que el Congreso Nacional pues es un espacio donde nosotros podemos ponernos de acuerdo en favor del país. Gracias, me dice aquí Elisa Borjas. Buen programa, saludos a Yabet, dice. Saludos, Elisa. Jorge, yo sé que, breve, por favor. Aquí me dice el diputado Ernesto Lezama que es cierto, él siempre participa de los pocos liberales que lo hacen. Jorge. No, gracias, Raúl, de veras. Insisto, me he sentido muy bien, muy contento. Y aquí me decían, no, mire, ver cómo, no, Jorge, me dice, no estaba 3-1, estaba 4-1. Con Raúl, no, pero... Ni opiné. Lo dejé que hablar. No, pero mire, ojalá que fuese así, Raúl. Mire, en serio, yo por eso en el Congreso, yo me pongo a ver lo que ver, pereré. Y ya no, porque mi esposa me dice, mira, amor, no te metas, porque de repente uno en el relajo puede alcanzar sin necesidad. Entonces, pero yo me meto cuando quieren pelear, porque no es justo, o sea, no es correcto por la imagen que proyectamos.
pero también uno se cansa, doctor, de veras, de estar viendo esos espectáculos y que estemos peleando. Así debería de ser. Propuestas aquí las hemos planteado todas. Les digo la verdad. Esa es la idea mía y los he dejado que expongan. Claro, porque debe ser para el rol. buscar que... No, pero y que el pueblo hondureño al final se forme sus propias conclusiones y diga, miren, este diputado, esta diputada, este partido, este otro partido, sí realmente están haciendo. Pero aquí hay veces, y en la mayoría de los foros, estuvieran hablando y yo interrumpiéndolos. Estoy hablando yo y ustedes interrumpiendo. Y esperaré que ustedes, ¿y quiénes son más? Si ustedes son más delincuentes, ustedes son... Un país así no avanza, hombre. Eso es lo que tenemos que entender. Y yo digo, los que han cometido actos irregulares, que paguen. No solo que vayan presos, que les quiten el dinero que se robaron. Y esa es la palabra. El dinero que se lo robaron, que se los quiten y que vayan presos. También para que sirva de ejemplo para quienes están gobernando y quienes no quieren gobernar a un futuro cercano. Pero el país no se puede detener. Se hacen esas acciones y se les dan oportunidades de trabajo a la gente. Que se mejore el aspecto de seguridad, que hayan medicamentos en los centros hospitalarios. Eso es lo que se aspira. Pues no podemos seguir viviendo de la forma y como hasta ahora lo hemos hecho. Mire, escuchar que vamos a importar maíz, arroz, frijoles, cuando hemos sido el granero de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Aprobar leyes que vayan encaminados a apoyar al pequeño, al mediano productor, y que el grande productor, que los empresarios que se han lucrado y que han vivido permanentemente del país, entiendan que tienen que ser más generosos con la mayoría del pueblo hondureño. Gracias, José Raúl. Bien, gracias al diputado Yavés Sabillón, al diputado Jorge Zelaya, a la diputada Fátima Mena, al diputado Ramón Barrios, a ustedes por tener la gentileza de permitirnos ingresar a sus hogares. Así están las cosas previo al regreso de los diputados a sesiones al Congreso Nacional. Buenos días.